Bienvenidos. Aquí llega la orquestita para contarnos cómo se hace una canción. ¡Con mi ayuda! Juan Barbas, el chofer preferido de los músicos. ¡Ah! Está llegando la orquestita. Suban todos al camión. Está llegando la orquestita. Exacto. Nuestros amigos vienen para revelar los misterios de la música. ¡Ah! Para hacer una canción y cantar mucho mejor y tocar como un campeón. Se precisa inspiración. Si salimos a buscar, la podremos encontrar. Alguien nos resolverá El misterio. ¡Bienvenidos a un nuevo ensayo de la orquestita! No hay tiempo que perder. La banda está lista para practicar. Le pedimos al público presente que haga silencio. ¡Perdón! 1, 2, 3, ¡va! Detengan la música, humanos. ¿Qué está pasando? ¿Y eso? ¡Un encuentro del tercer tipo! ¿Es Pipo? Orquestita, vengo del futuro. ¡Pipo habla! Esperen, ¿Pipo habla? Exacto. En el futuro todas las mascotas podemos hablar. Nuestros amos nos implantaron un chip para traducir nuestros ladridos y luego nos apoderamos de los humanos. Pero no estoy aquí por eso ahora. Esperen, ¿cómo que vienes del futuro? Robé la máquina que Juan Barbas inventará en algunos años y ahora estoy viajando sin rumbo a través del tiempo. ¡Llame contigo, amigo! Eso no es posible. Solo vine a agradecerle a Juan Barbas. Su invento es responsable de que esté viajando descontroladamente a través del tiempo con consecuencias inimaginables. O sea que mi máquina del tiempo funcionará. ¡Soy un genio! ¡Soy un genio! Esperen, ¿cómo lo hice? Silencio, humano. Ya tienes mi agradecimiento. Ahora debo continuar mi viaje. Arrivederci. ¿Qué acaba de pasar? ¿Perros van a dominar el mundo? Estamos adentro de un sueño. Amigos, ¿podemos volver a ensayar? ¿Para qué? Si vamos a ser esclavos de los perros. Toto tiene razón. Ya no tiene sentido ensayar. Siempre hay que ensayar. ¿Verdad? Perdón. Continuemos. Toto, ¿batería? Estoy listo. ¡A ensayar! ¡No puede ser! ¿Qué está pasando? ¿A dónde fueron nuestros instrumentos? Parece que la música está desapareciendo. ¡No! ¿Qué? ¡Es el fin del mundo! Debe ser obra del perro rata. Pipo está alterando la historia. ¡Tenemos que detenerlo! ¿Pero cómo puede ser que un simple perro esté cambiando toda la historia? ¡Es el efecto mariposa! Si Pipo accidentalmente altera algo en el pasado, todo nuestro presente puede cambiar. Tenemos que detener a Pipo usando mi máquina del tiempo. Creo que mi obra necesita algunos años de trabajo. Mejor vamos a visitar a un especialista. Conozco a un experto en temas del pasado, presente y futuro. Un maestro del tiempo. ¡Síganme al camión! La orquestita viaja a visitar a El Relojero para encontrar a Pipo del futuro y lograr salvar la música. ¿Dónde estamos? ¿Y ese reloj? Niños, el relojero es un tipo muy extraño. No le gusta perder el tiempo, así que vayamos al grano.
¡Rápido! ¡Llegan tarde! ¡Cada segundo es un segundo perdido! ¡Es el relojero! Exacto, pero no perdamos tiempo en eso. Aparentemente alguien cambió algo en el pasado e hizo que la música desaparezca de nuestro presente. Basta, Pipo. No se juega con el pasado. Perro malo. Eso es inútil ahora. Debemos averiguar en qué punto exacto este perro rata cambió la historia. ¿Y cómo averiguamos eso? Debemos ir a la grieta del tiempo, ya mismo. ¿A dónde? El lugar donde se conectan el pasado, el presente y el futuro. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Increíble! Bienvenidos a la grieta del tiempo. Aquí no existe el hoy, el ayer o el mañana. Aquí todo pasa al mismo tiempo. ¿Eso quiere decir que podemos ir a cualquier momento de la historia? Nada de ir, solo observar. Si alguien entra por la grieta, las posibilidades de destruir la historia serían gigantes. Así que ni lo intenten. Señor, no se ofende. Somos una banda muy respetuosa. Jamás haríamos algo así. ¡Allá voy, Pipo del futuro! ¡No! Le dije que somos muy respetuosos, señor. No perdamos más el tiempo. Hay que encontrar el momento en el que Pipo alteró la historia. Empecemos hablando con el rey. ¡Es Richie Pampers! ¡No puedo creerlo! ¡Es Richie Pampers! ¡El inventor del rock and roll! Él fue quien unió el blues con el R&B y cambió la historia de la música para siempre. ¡Oh, Richie Pampers! ¡No soy digno! Disculpe, buen hombre, pero no sé a qué se refiere con eso de rock and roll. ¡Oh, no! ¡El rock and roll dejó de existir! ¡Eso es terrible! ¡Yo vivo por el rock! ¡No! Disculpe, señor Richie. Estamos buscando un perro del futuro. Sí, viaja en una nave. Es una mascota que habla. Está alterando la historia. No sé qué es un perro. Nuestras mascotas se llaman Baby Puppies. Miren, son bonitas. ¡Ah! ¡La historia está totalmente alterada! ¡No! Es peor de lo que esperaba. No podemos perder el tiempo. Hay que seguir rastreando. Debemos ir más atrás. ¿Y este quién es? ¡Buongiorno! Señor abuelito, ¿no vio pasar un perro del espacio? Más respeto. Este es Rudolf Amadeus Tortellini, el máximo compositor de la música clásica, el maestro de la partitura. Disculpen, no soy un anciano. Uso un peluquín y no sé qué es un perro. Estas son nuestras únicas mascotas. Increíble. Pero, ¿por qué es un maestro de la partitura? ¿Qué es una partitura? Es la forma en que se escribe la música. Gracias a ellas, la música no desaparece y sobrevive de generación en generación. Disculpen, extraños forasteros. No pude evitar escuchar lo que dicen sobre esas extrañas partituras. Suena muy interesante. ¿Y qué es eso que ustedes llaman música? ¡No! ¡Están desapareciendo las partituras! ¡Ya no existe la música! ¡Estamos perdidos! ¡Jamás vamos a encontrar a Pipo! ¡Amigo del futuro! ¿Dónde estás? Tranquilos, creo que ya lo tengo. Ya sé dónde está Pipo. ¿Dónde? ¿Dónde? Es sencillo. Si ya no hay música, quiere decir que el primer instrumento musical jamás fue creado. Debemos viajar al principio de todo, la prehistoria. Allí está la respuesta. ¡Rápido! ¡No perdamos el tiempo! Adiós, caballeros. ¡Ahí está Pipo! ¡Al fin! Esperen, niños, no se acerquen. Es muy peligroso. ¡Allá voy a rescatar la música! ¡Toto, no! ¿Qué has hecho? ¡Mocoso! ¡No! ¿Y esto? El año 40.000 antes de Cristo. Ups, perdón. ¡Miren! ¡Ja, jo, jo! ¡Juga! ¡Hica! ¡Murai! ¡Tica! ¡Murai! Amigos, fue Pipo, el hueso. Lo tiene Pipo. Siempre hace lo mismo. Es verdad, le encanta esconder cosas. Hay que seguir las huellas. Ahí está. Vamos, Pipo, perro rastreador, a buscar el hueso. Es tu momento de ser un héroe. ¡Oh, no! ¡Mi huesito! ¡Maldición! ¡Lo encontró! Aquí está la flauta de hueso. ¡Aleluya! ¡Excelente! Aún tenemos chance de salvar la música, pero tengan cuidado, debemos hacerlo delicadamente. Recuerden, el efecto mariposa. Amigo, esto es de ustedes. Aquí tienes. ¡Oh!
lo logramos! ¡Salvamos la música! La grieta nos está devolviendo a nuestro tiempo. No, deténganla, malditos humanos. Siempre arruinan todo porque no puedo tener mi pequeño huesito. Creo que voy a tener que destruir mi futuro invento. ¡No! ¡Esperen! ¡Quiero quedarme a ver el primer concierto de la historia! ¡Adiós, amigos prehistóricos! Ugaga, ugo. Ugugaga, ugago. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.